A reanudar nuestra eterna conversación. Desde hace un tiempo venimos investigando las leyes esotéricas de la vida, tratando de comprender el destino del hombre. Desde su iniciación y a partir del tercer reino, el reino animal, hasta la esperanza más plena de liberación del hombre en el quinto reino de la naturaleza, aquel que místicamente se denomina el reino de los cielos. En nuestra conversación del mes anterior tratamos de descubrir el destino del hombre analizando aquel término descriptivo en el esoterismo llamado karma, tratando también de descubrir el significado del destino en lo que corresponde al ser humano aquí y ahora, y no siguiendo la historia del pasado con sus tradiciones, ni tampoco las ilusiones del presente que nacen cuando la persona está constantemente pisando hacia el futuro, pero sin tener una imagen clara de lo que ocurre en el presente. Descubrimos así que a medida que la investigación esotérica va penetrando en el mundo de los significados, se va haciendo científica. Es decir, ya no podemos hablar del karma, de la reencarnación, de lo que ocurre después de la muerte, del Devacán, del misterio de los rayos, o de la propia vida de Dios que crea el universo, en los términos místicos del pasado, siendo esta era singularmente técnica. Debemos enfrentar técnicamente sus significados, tratando de profundizar y tratando de controlar cada uno de los aspectos místicos según su contraparte científica. Así nos introducimos en la vida misteriosa del pasado, hurgando la historia y tratando de descubrir cuál era el significado exacto de la historia. Aquellas energías que están creando dentro de la humanidad este afán supremo de liberación. Y así, progresando, estuvimos estudiando la bella leyenda oriental de Krishna y Arjuna. El primero como símbolo del poder creador, lo innominable, lo indescriptible, lo eterno, y a Arjuna como aquel aspecto de Krishna que encarna típicamente tratando de revelar el secreto de la creación. Y para que esta bella leyenda oriental tuviese un carácter científico, nos apuntábamos ya como algo certero, como algo lícito y algo realmente comprobable, según el sentido del principio de gravedad. Este principio que hasta aquí creíamos limitado únicamente al aspecto físico de la vida, pero es una ley universal que la gravedad crea las situaciones kármicas o el destino, ya sea el destino de un Dios manifestado a través del universo, ya sea el destino de un ser humano a través de su cuerpo triple expresión, la mente, la sensibilidad y el cuerpo físico, ya sea la envoltura de un átomo en el centro del misterio de la creación,
siempre encontraremos la dualidad Krishna y Arjuna, el espíritu y la materia, y como un enlace perfecto de ambos elementos, el alma universal que todo unifica y que a todo les presta conciencia. Dijimos también que el hombre ha perdido la fe en los valores absolutos. Ha perdido, por así decirlo, el aliento de síntesis. Se ha hecho muy intelectual, fruto de este desapego de los valores inmortales. Es la materialidad del momento que estamos viviendo. Pero el destino que estamos viviendo como humanidad y como individuos dentro de esa sociedad moderna también puede ser conceptuado en términos de gravedad. El intelecto es un peso de la mente y la fe sin razonamiento es un peso dentro del corazón. Y así lo ha comprendido la religión organizada dentro de todos sus matices descriptivos, y así lo ha reconocido también la propia ciencia, que ya está hurgando en las zonas de misterio que corresponden a la cuarta dimensión. La era pasada se distinguió precisamente por el hábito dogmático de las cosas. Se trató de aprender la divinidad solamente a través del dogma, en lo que al aspecto religioso corresponde, y no fue menos dogmático el aliento científico del pasado. Ambos aspectos de la vida organizada de nuestra humanidad es la comprensión del aspecto religioso en lo que tiene el científico y la comprensión de lo científico en lo que tiene lo religioso. Lo interesante es que el individuo surja o resurja como ave fénix de sus propias cenizas dogmáticas y se apreste a librar la batalla del tiempo, enfrentando por primera vez en su vida aquello que denominamos inseguridad. Solamente en la inseguridad se halla la liberación del hombre y por lo tanto la liberación de su destino. Pero en un mundo moderno lleno de comodidades y en donde aparentemente la ciencia tenga la última palabra, debemos arrostrar la indiferencia o quizá arrostrar la falta de investigación de muchos seres humanos que están hablando de una nueva era, pero sin haber perdido todavía los estigmas que pertenecen al pasado. Estamos viviendo, creo yo, un momento solemne dentro de nuestra vida psicológica, y se nos presenta, yo creo que ustedes se dan cuenta, una gran alternativa en nuestras vidas que nos obligará a realizar un gran esfuerzo de selección para elegir aquello que corresponde exactamente a nuestra propia era, a esta era que ha sido descrita como la era del tecnicismo y la era de la búsqueda de la propia realidad. Es decir, que cuanto aquí, siempre hablando en términos de karma y de destino, fue considerada una meta, por ejemplo, buscar la resolución de los problemas sociales, siempre a través de motivos de fe, ha sido un fracaso, y ustedes se darán cuenta de ello cuando examinen el estado de las religiones en la actualidad. Y ahora no hay más remedio
que la religión se haga científica y aprenda aquello que revivió constantemente y que constituyó, desgraciadamente, una de las más duras etapas en la vida de la humanidad, aquella etapa de oscurantismo religioso que obligó a Galileo a decir que la tierra no se movía en las prisiones de la Santa Inquisición. Lo mismo ha ocurrido en el terreno religioso por parte de los científicos, negando a priori todo cuanto no puede ser comprobado todavía por la ciencia, porque todavía no existen aparatos científicos de la alta precisión necesaria para poder dar fe y testimonio de la cuarta, de la quinta, de la sexta dimensión del espacio. Entonces el pecado ya no es de la ciencia ni de la propia religión, sino del propio espíritu del hombre, que no ha sabido comprender exactamente cuál era su misión en la vida y cuál era el aliento de la propia fraternidad. Esto como un simple preámbulo, porque lo que me interesa mayormente en nuestra conversación de hoy es preguntarles a ustedes y preguntarme a mí mismo si es que puede existir una liberación del destino humano aquí en la Tierra. La pregunta de si podemos liberarnos y no esperar un cielo de promesas, vengan de donde vengan, que nos ha mantenido dentro de un desconocimiento total de la línea que marca la ejecutoria de la evolución. Y ahora surge también, visto el fracaso en parte de la religión y en parte de la ciencia, totalmente siempre es el espíritu del hombre que fracasa, a la ciencia de la astrología, que según se nos dice es la que debe revelar el destino de todos los seres. Pero ¿qué ocurre con la ciencia astrológica? Es realmente una ciencia exacta que dice exactamente cuál es el destino del ser humano cualquiera aquí en la Tierra, vista la relación que existe entre el momento de su nacimiento en el mundo físico y aquellas poderosas fuerzas ambientales que operaban sobre su minúsculo punto psicológico. Habrá que adaptarse también a los nuevos tiempos. La parapsicología trata de hurgar el secreto de la cuarta dimensión y trata de explicar ciertos hechos misteriosos que ocurren aquí y ahora y que la ciencia todavía no ha logrado descubrir. Dense cuenta, antes de introducirnos algo más profundamente en la ciencia de la astrología, que hay un misterio que descubrir por la ciencia y otro misterio que tiene que descubrir la religión, y es que hay un espacio vacío entre los cuerpos moleculares de los cuales la ciencia no hace mención, porque es precisamente el equilibrio que nace entre dos fuerzas que están en movimiento aparentemente discorde o fuera del campo gravitatorio de la sustancia. Es aquella rara cualidad que tiene la materia, que tiene el espíritu, de vivir independientemente de las circunstancias dentro de las cuales se ha sumergido. El espacio vacío, o este punto, este centro de equilibrio que descubre la ciencia, este espacio intermedio, debe dar como consecuencia el descubrimiento de las causas de la electricidad. Hasta aquí la ciencia solamente está traficando, por así decirlo, con unos ciertos efectos, y no podemos quejarnos
de lo que la ciencia ha descubierto a través de la electrónica. Singularmente la ciencia descubrió a través de medios técnicos aquello que constituye dentro del campo espiritual lo que llamamos poderes psíquicos en el hombre. Dense cuenta que la radio es la clara audiencia que posee el ser humano, la contraparte física de la clara audiencia. La televisión es la demostración de la clarividencia tal como existe en el mundo espiritual del hombre, siendo la telegrafía sin hilos el campo que está en relación con la telepatía. Por lo tanto, la ciencia ha investigado mucho en el terreno de la electrónica, pero todavía no ha descubierto la causa que produce todo un fenómeno. Descubrir la electricidad o la causa de la electricidad es descubrir el misterio de la vida organizada en la sustancia. Es comenzar a descubrir aquella zona vacía entre dos hemisferios en oposición aparente, o entre dos campos aparentemente separados, como puede ser un polo positivo y un polo negativo. Pero ¿acaso no es la luz el resultado del contacto de dos polos distintos, que no son diferentes y antagónicos, sino complementarios? Y ahí, entonces, lo que la nueva era puede reservarle al espíritu científico de nuestros días. Pero, en el campo de la religión, y singularmente yo diría en el campo de la psicología moderna, existe también un campo neutro entre las fuerzas de la evolución psicológica del hombre, que constituyen un centro de equilibrio, un centro de paz. Y es precisamente este centro de paz, su descubrimiento y su expresión en el tiempo, lo que creará en el ser humano la liberación de su destino. El karma es algo que no pertenece al ser humano, es algo que posee peso, es la parte que Krishna voluntariamente desprende de sí para crear, sea un universo, sea el cuerpo físico de un hombre o una raza humana. Es algo que por su propia densidad está atrayendo a su campo de confluencia ciertas energías que un día analizaremos más extensamente, que producen todo cuanto hemos realizado. Entramos así en el campo de los grandes constructores del cosmos, aquellos poderes inteligentes capaces de crear la sustancia partiendo del éter, capaces, por tanto, de dar vida a la cuna partiendo del principio creador de Krishna. Y esto naturalmente corresponde no ya a los altos estudios esotéricos, sino que corresponde principalmente a la ciencia de nuestros días, siempre y cuando mantenga un espíritu de investigación renovado constantemente y sepa ser consecuente de que siempre hay un área dentro de la naturaleza que será siempre un reto para el hombre, un secreto que solamente los elegidos podrán adquirir, o un misterio que ellos tienen la necesidad o el deber de revelar. Y así nos introducimos en el campo de la iniciación, o, si ustedes lo prefieren, de la liberación de las características del hombre que realmente busca llegar a este centro de equilibrio que sabe y adivina en el interior de su ser. ¿Qué podemos construir entonces partiendo de este punto? Desde este punto psicológico que llamamos Arjuna, o llamamos nuestra pequeña personalidad humana, en relación con la revelación del misterio de la paz que existe dentro del corazón, o en relación con aquello misterioso que existe en toda cosa nacida y que aparentemente es la causa de la vida, la causa de la progresión de la naturaleza del hombre, buscando
una meta, un destino que desconoce pero que adivina y persigue. Así, yo estoy seguro de que ustedes que están aquí y están participando juntos de una misma búsqueda y de un mismo ideal, están introduciéndose sin darse cuenta dentro de estas zonas de misterio que, una vez descubiertas, nos dan la clave de la vida espiritual. De la misma manera que el científico al descubrir las causas de la electricidad sabrá cuál es el destino de cada una de las moléculas que constituyen aún el cuerpo físico de un ser manifestado. Entonces, ya no vamos a discutir la existencia de los espacios intermoleculares o interespaciales cuando se refiere a los grandes astros del firmamento, pero partiendo siempre de que somos un ser progresivo y que forzosamente debe estar progresando constantemente hacia ciertos niveles que ahora están más allá por encima de nuestro entendimiento. Lo ideal es seguir el aliento de la búsqueda sin tratar de buscar ninguna perspectiva y sin crear ningún punto de llegada. Habida cuenta que toda meta constituye, si bien una progresión, también un punto de retroceso, un punto de quedar perdidos sin movimiento en la inmensidad de nuestro espacio espiritual. Si ustedes están aquí ahora y se dan cuenta de que algo sucede dentro de su ser, si se sienten en paz y en recogimiento místico, si la idea de su yo ha prácticamente desaparecido de su conciencia, es la prueba evidente de que ustedes se han situado dentro de este sagrado retiro de paz que es el propio ser, allí donde vive Krishna. Y por lo tanto, todo cuanto existe a partir de ahí es tratar de mantener a Krishna a fin de que el destino, el karma, se vaya disolviendo por la fuerza misteriosa del propio Krishna, el cual, habiendo llenado el universo con un pequeño fragmento de sí mismo, persiste en la inmensidad. ¿Se dan cuenta de que nuestro destino es tan poca cosa en relación con la inmensidad del espacio, con la inmensidad del tiempo? ¿Para qué le asignamos tanta importancia a este pequeño ser que somos? El karma, el destino, lo que marcan las estrellas, es algo simplemente anecdótico, algo que ocurre en el tiempo y que por lo tanto está sujeto a la ley cronológica del tiempo. Pero aquello que ocurre en la eternidad todavía no ha podido ser registrado, ni seguramente no puede hacerlo hasta pasadas muchas décadas. Lo interesante en todo caso es darse cuenta, ya refiriéndonos concretamente a la astrología a la que me he referido, que al igual que en los templos del dios Apolo había en el frontispicio a la entrada, en el dintel, aquella sagrada máxima de hombre: conócete a ti mismo, a sí mismo. Y en las escuelas misteriosas o de misterios del pasado iniciático, en lo que se refiere a la astrología, había esta máxima sagrada: las estrellas se inclinan pero no obligan. ¿Se dan cuenta? La influencia de las estrellas pertenece a Arjuna, en tanto
que aquella fuerza que puede desviar el curso de las estrellas pertenece a Krishna, y es Krishna la meta del ser humano. Una posición planetaria tal como está la mente y el corazón del hombre actualmente se cumple fatalmente porque las estrellas tienen más rigor que la propia voluntad del hombre. Pero ¿qué ocurrirá cuando el hombre penetre en las zonas de sí mismo donde no existe gravedad y por lo tanto no existe materia fin para materialización o para surcar la vida del espacio en forma, digamos, sustancial? La substanciación siempre es karma, es destino. La ascensión, dense cuenta el término místico, es siempre síntoma de liberación. Estamos, yo creo, viviendo una hora solemne, unas oportunidades magníficas creadas actualmente no solo por la situación planetaria que nos va introduciendo lentamente, aunque sin introducción, por esta zona del espacio marcada, galvanizada, energetizada por la constelación de Acuario y muy particularmente por su regente Urano, que nos obliga a ciertas reorientaciones a las que no todo el mundo se sujeta. Ahí está todo el poder realizatorio. ¿Sabrá el hombre comprender el mensaje de las estrellas y al propio tiempo sentirse libre de la influencia de las estrellas? Esta es la cuestión, el to be or not to be de Hamlet. En todo caso, se trata de una reorientación de actitudes que no se refiere a los altos ideales que cada cual podemos sustentar, sino a la vida cotidiana con todos sus problemas y sus dificultades. Porque todos hemos construido una estructura artificiosa con los retazos de un pasado inconsumado en nuestro corazón y unas grandes ilusiones hacia el futuro. Ya estamos situados aquí en el centro de una cuestión entre un pasado inconsumado, un presente incomprendido y un futuro irrevelado debido a la incomprensión del presente. Entonces es lógico que se afirme el destino en nosotros y que actúe el karma con todo su rigor y toda su intensidad. En todo caso, dense cuenta de algo realmente importante y que siempre tengo a bien repetir, y es que ustedes se encuentran aquí ahora por algo que pertenece a un destino superior o a algo que una vez comprendido intensamente puede ser el origen de la liberación del destino humano que cada cual debe soportar y que cada cual debe cumplir. En todo caso, dense cuenta de algo fundamental. Ustedes están recogidos en silencio, están siguiendo atentamente algo que no puede ser probado y sin embargo persisten como Krishna persiste siempre. Darse cuenta al mismo tiempo de que todo cuanto ocurre siempre es dentro del caleidoscopio de sombras en movimiento, pero que ustedes al propio tiempo se dan cuenta que no participan en el movimiento de las sombras. Ahí está el principio de la liberación del karma. Dicho tal como Krishnamurti dice,
podemos observar algo aparte de nosotros mismos. Podemos hacer como Krishna, que contempla su universo como algo aparte de sí mismo, o podemos hacer como recomienda Cristo, vivir en un mundo sin ser del mundo. En todo caso, siempre es la bella leyenda oriental de Krishna y Arjuna la que mueve todo el engranaje del sistema cósmico relacionado con el ser humano. Y ahora llega el momento de la gran decisión, de preguntarse: ¿seré capaz de contemplarme a mí mismo como algo aparte de mí mismo? Pero dense cuenta que este sí mismo, este mí mismo es Krishna, y se contempla, se retrata en el espejo de su obra. Si pudiésemos hacer como él, de contemplar la imagen en el espejo, darse cuenta de que es una ilusión, ya estaríamos en el principio, en la rectitud inconmensurable que, una vez reconocida en mente y corazón, debe depararnos la liberación. En todo caso, siempre es el principio físico o el principio psicológico de gravedad el que ha sido vencido. Nos apartamos de la gravedad y, como tenemos menos peso, por así decirlo, estamos aquí y no estamos en otra parte. Esa es la prueba más grande que ustedes pueden darse a sí mismos de que realmente una parte considerable de Krishna está orientando a Arjuna, o que una gran parte de Arjuna está penetrando raudamente en el corazón de Krishna. En todo caso, dense cuenta de que estamos cumpliendo una realidad para la cual hemos nacido hace mucho tiempo, y no hay que prolongar más la agonía del yo, ligándolo siempre al contexto de la sustancia que nos envuelve. Saber separarnos la voluntad de cuanto nos rodea, sin que pierda un ápice nuestra voluntad creadora de acción, y sin que se pierda totalmente Arjuna, porque se pierde en el corazón de Krishna, sino que se realiza un milagro presente en todo gran iniciado, de que no es la pequeña gota de Arjuna que se sumerge en el corazón de Krishna, sino que es la totalidad del océano de Krishna que se introduce en la gota de Arjuna, creando así el misterio de la iniciación, que es también un misterio universal, aliado completamente al misterio de la ascensión, al cual místicamente estamos habituados a pensar y a escuchar. ¿Y qué quieren que les diga más? Solamente, como digo siempre, las palabras solamente son una preparación para el misterio de la realidad que existe dentro del corazón, y que por lo tanto lo que interesa es la acción, una acción serena e inteligente, basada en las grandes leyes de cordialidad cósmica, que son las que actúan precisamente en el interior de los espacios intermedios, dentro de nuestra vida de Arjuna, en donde vive Krishna, o la intensidad de su gloria. Ya tengo ya cara de tiempo, pero a ver si va a salir. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí. Bueno, pues yo precisamente esto iba meditando esta mañana, de que el hombre verdaderamente se ha creído que era un Dios, pero no ha sabido lo que era Dios. Porque si hubiera sabido el hombre lo que era Dios, entonces seguramente que no estaríamos como estamos, porque el hombre siempre mira de perfeccionar al mundo a través de vosotros, que lo perfeccionen, pero no
no hemos sabido nunca perfeccionarnos a nosotros. Al no hacer eso, no hemos podido nosotros evolucionar más. Entonces las mentes se han quedado a un nivel de ciencia, religión, que no ha podido traspasar otro valor, otra dimensión, porque su mente ha quedado a un nivel. Si el hombre hubiera sabido en sí lo que es Dios, o si supiéramos verdaderamente lo que es Dios, entonces podría, a mi entender, haber hecho una otra dimensión en su mente, hacer contacto con otras, con la mente universal, y entonces sí que podría la ciencia y la religión hacer la nueva era. Como igualmente en la astrología, a mi entender, siempre que se tenga este nivel de conciencia, nunca podrá traspasar más arriba y no podrá hacer contacto, porque para mí Krishna manifiesta la estrella, cómo la debemos de cortar para pulirla, nuestro diamante, y entonces solamente es esta la realidad de la Maya, de lo que decimos, porque todo lo demás es lo que tú has dicho. O sea que solamente he querido hacer mención aquí de que nuestra liberación para mí depende solamente de que el hombre conozca en sí lo que es Dios, y lo demás vendrá por sí solo. ¿Te parece? Sí, sí. Parece que han hecho un poco de interés que lo he meditado esta mañana, pero porque me ha venido muy bien ahora decirlo. Hay que darse cuenta de que lo peor que puede hacerse en la vida es trazarse un programa. Desdichadamente, tanto la ciencia como la filosofía como la religión han trazado un programa y están viviendo por el programa establecido. Es como si dijésemos que han construido una estructura y están dentro de la estructura. Entonces el campo de Krishna, que es exterior viendo el interior, ha quedado en un impasse o sea, ha sido establecido en la frontera. Entonces, es lo que ocurre con el movimiento social moderno, con sus grandes grupos políticos, religiosos, científicos, económicos, etc. Son estructuras con un programa. Y naturalmente en el tiempo el programa va muy bien porque se extiende en forma horizontal. Pero cuando hablamos de Krishna, la vida espiritual, el proceso es vertical. Cuando el proceso vertical va en forma paralela o en forma, digamos, más bien siguiendo el aliento de lo que se ensancha en el mundo horizontal, se crea la figura mística de la cruz. Pero dense cuenta que la figura mística de la cruz, tal como solemos representarla, por lo que nos han dicho, por lo que hemos estudiado, por la tradición, es siempre la imagen de la agonía del hombre. ¿Qué pasará? Ya entrando en los cauces de la nueva era. Cuando el hombre se sitúe no a un lado de la cruz, el vertical que lleva a Dios, o el horizontal que es el servicio humano, que esté situado en el centro de la cruz, se convertirá en la rosa mística de los Rosacruces. Así lo manifestaron constantemente aquellos sabios iniciados desde el momento mismo en que fue instaurada la orden, diciendo: la cruz es siempre el símbolo del destino, pero la rosa, que está en el centro, está más allá del destino, porque está unificando todo lo que es de Dios y lo que es de los hombres. Hay un centro de equilibrio que es precisamente el centro de equilibrio al cual nos hemos referido antes. Es precisamente la imagen pictórica, yo diría mejor mística, de los grandes iniciados mayas, los caldeos, los egipcios.
con su conocimiento tan profundo de la astrología, que supieron distinguir no solamente la posición de los astros, sus figuras geométricas en el espacio, sino que os hablaron de aquellos centros de luz en el espacio no ocupado por cuerpos celestes, y que por tanto introducían a los iniciados de la astrología en la astrología esotérica, la astrología de Krishna, y no la astrología de Arjuna. La astrología de Arjuna es el brazo horizontal de la cruz. La simbología de Krishna está en el brazo vertical. Pero ¿quién reconciliará lo espiritual y lo material? Solamente el Dios absoluto, que está por encima de Krishna y Arjuna, que ve el principio y el fin, y que viendo el fin desde el principio no tiene necesidad de programas. Y en cambio, la ciencia actual, la filosofía, la religión vive de programas, y un programa hasta donde mi mente es capaz de concebirlo es siempre cuando se trata de un mejoramiento social de la humanidad, algo concreto, un planning industrial, por ejemplo, un planning a largo plazo, dentro del sentido místicamente, digamos, industrial, porque hay un misticismo en la industria.